Hola mis queridos hermanos, un abrazo muy especial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Continuamos adelante con esta serie que estamos haciendo sobre el tema de la idolatría según la Sagrada Escritura. Y una de las cosas que nos caracterizan a nosotros los católicos son las imágenes religiosas. Tenemos imágenes religiosas en nuestros templos, tenemos imágenes religiosas en nuestras casas y muchas veces también en la ropa que nos ponemos. Esto ha ocasionado que algunos hermanos no católicos nos llamen de idólatras por tener estas imágenes. Y su principal fundamento bíblico está en Éxodo 24, que dice de la siguiente manera: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Al leer así a simple vista este pasaje bíblico, parece que estos hermanos tienen razón, y parece que tener una imagen sería idolatría, sería pecado. Pero esto solo aparentemente, porque una de las reglas que se deben de tener cuando uno va a la Sagrada Escritura es no solamente el contexto del texto, sino el contexto histórico, y además de eso debe tener en cuenta toda la Escritura. Y teniendo en cuenta el contexto del texto, el contexto histórico, y teniendo en cuenta toda la Escritura, yo quisiera el día de hoy centrarme en por qué nosotros los católicos no creemos que una imagen sea lo mismo que un ídolo. Ojo, creemos sí que una imagen se puede convertir en un ídolo, pero eso es una cosa muy diferente. Y yo quisiera, para demostrarles este tema que les estoy planteando, arrancar con una pregunta. Ya leímos Éxodo 24, y la pregunta es: ¿por qué si Dios prohíbe en Éxodo 24 las imágenes, por qué Dios mismo ordena hacer imágenes? Y cuando hago esta pregunta, me acuerdo mucho de unos familiares pentecostales que, tratándome de sacar de la iglesia para llevarme a la iglesia de ellos, a la Iglesia Pentecostal Unida, me mostraron un montón de pasajes bíblicos que hablan de la idolatría y algunos pasajes donde supuestamente Dios prohíbe las imágenes. Pero lo que nunca hicieron fue mostrarme aquellos textos donde Dios ordena hacer imágenes. Y cuando yo encontré estos textos, ahí fue donde descubrí la deshonestidad de estas personas. ¿Por qué no me mostraron los textos donde supuestamente Dios prohíbe las imágenes? Pero también, ¿por qué no me mostraron los textos donde Dios ordena hacer imágenes? Para que yo me pudiera hacer una idea más coherente con la verdad, más ajustada a la verdad según la Sagrada Escritura. Si me ocultaron esos textos, alguna intención tenían. O no los conocían, porque a ellos tampoco nunca se los mostraron, o los ocultan porque lo que les interesa es solamente que las personas vean lo que ellos quieren que ellos vean. Pero ahí fue donde yo descubrí la deshonestidad de estas personas, y eso fue lo que precisamente me hizo profundizar en nuestra doctrina, profundizar en las Sagradas Escrituras, y eso es lo que me tiene hoy acá frente a ustedes, explicándoles también estas cosas. Pero para que ustedes me entiendan por qué nosotros los católicos no estamos de acuerdo que una imagen sea lo mismo que un ídolo, y para que nos demos cuenta de la deshonestidad de estas personas cuando nos quieren sacar de la Iglesia Católica, miremos donde Dios ordena hacer imágenes. Si ustedes van, fíjense, el texto que leímos fue Éxodo 24. Si ustedes van 5 capítulos más adelante, oiga, solamente 5 capítulos más adelante, Éxodo 25:17, mire lo que dice. Está Dios dándole la orden a Moisés de que haga la tienda del encuentro. Y mire además lo que le va a decir, entre todo lo que ustedes pueden leer ahí de las órdenes que Dios les da, dice: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos, y su anchura de 1,5 codos. Escuchen el versículo 18. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Entonces, ¿cómo así? Que en Éxodo 24 Dios dice que no hagan imágenes de nada, ni siquiera de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, pero aquí manda hacer imágenes de 2 ángeles, de 2 querubines. Para quien no sepa, los querubines son ángeles, es más, son los ángeles que más cercanos están al trono de Dios. Entonces, ¿cómo así? Dios está contradiciendo, dice no hagan imágenes de nada de lo que está arriba en el cielo, pero después, 5 capítulos más adelante, Dios está mandando a hacer las imágenes de 2 ángeles. ¿Será que el mismo Dios se está llevando a la contraria? ¿O será que lo que Dios dijo fue otra cosa y algunas personas lo están malinterpretando? Seguramente lo vamos a descubrir más adelante. Ahora, para que Moisés pueda cumplir con esta orden que Dios les está dando, miremos lo que hace el mismo Dios
en Éxodo 31:1, es decir, 11 capítulos más adelante de Éxodo 24. Miremos lo que el mismo Dios hace en Éxodo 31:1 para que Moisés pueda cumplir esa orden que Dios le da de hacer la tienda del encuentro, pero de hacer también estas imágenes. Mire lo que dice. Éxodo 31:1 y siguientes. Y habló Dios a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de Espíritu de Dios. Me voy a detener acá un momentico porque esto es importante. Miren, mis queridos hermanos, en el Antiguo Testamento casi no se habla o casi no se conoce sobre el Espíritu Santo. Eso se habla y se conoce después de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene de forma carismática a hacer su obra de santificación de nuestras almas en la iglesia que Jesús había fundado. Pero en el Antiguo Testamento no era que no existiera, sí existía, pero existía sobre todo bajo el nombre de Espíritu de Dios o su Espíritu, etc. Pero es que aquí dice algo muy interesante, porque es que Dios, su Espíritu o el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, cuando no había venido de forma carismática a la tierra, solamente se lo daba a personas a las que les iba a encargar una misión muy importante. Entonces, si Dios les da su Espíritu a estas personas, es porque les va a encargar una misión muy importante. Ahora miremos qué fue lo que les encargó. Sigue diciendo, vuelvo y repito, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Joab, hijo de Ahisamad, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Entonces aquí vemos cómo el mismo Dios, un poquitico más adelantico, escoge un grupo de personas y las llena de su Santo Espíritu para que puedan hacer la misión que, como dice al final, le ha encomendado a Moisés. La tienda del encuentro con las imágenes de los querubines, de los ángeles. Ahora vamos a mirar si estas personas hicieron o no hicieron lo que Dios quería que hicieran y para lo cual los entrenó y los llenó de su Espíritu. Para eso vamos a Éxodo 37, 7 y siguientes. Mire lo que hizo. Hizo también los 2 querubines de oro. Escuchen, cumplieron la orden y mire lo que hicieron. Hizo también los 2 querubines de oro, tal y como Dios quería. Hicieron los querubines, las imágenes de los querubines, seres celestiales que supuestamente Éxodo 24 prohibía hacer. Labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos, y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros el uno al otro enfrente miraban hacia el propiciatorio. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo y codo y medio de su altura, y la cubrió de oro puro e hizo una cornisa de oro alrededor. Si ustedes lo leen, es exactamente lo que Dios le había dicho a Moisés que debía hacer en Éxodo 25. Ustedes lo pueden leer completo y se van a dar cuenta de que lo que está haciendo es cumpliendo la orden que Dios les dio, tal y como Él lo quería. Pero no solamente esto, todavía hay más. Vamos a mirar cómo quedó el templo de Dios en Jerusalén cuando Salomón lo terminó. Vamos a ver cómo quedó. Para eso los invito a buscar Primera de Reyes 6:21. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro. Y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo. Y asimismo cubrió de oro el altar que estaba enfrente del lugar santísimo. Versículo 23, escuchen. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo. Escuchen, además de los 2 querubines que tenía el arca de la alianza encima, en el templo también se hicieron otros 2 querubines y miren lo que sigue diciendo. Cada uno de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del otro querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos porque ambos querubines eran de un mismo tamaño. La altura de uno era de 10 codos y asimismo la del otro.
Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba la pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines. Y esculpió, escuchen esto lo que dice el versículo 29. Y esculpió todas las paredes de la casa, escuchen, todas las paredes de la casa. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras, de botones de flores por dentro y por fuera. Pero además miremos qué más había en ese templo. Para eso los invito a buscar Primera de Reyes 7:27. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta. Tenía unos tableros, los cuales estaban entre molduras. Presten atención a lo que había en el templo y lo dice el versículo 29. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, seres de acá, de la tierra, que supuestamente en Éxodo 24 estaban prohibidos, de bueyes, seres de aquí, de la tierra, y de querubines, seres celestiales, que supuestamente también en Éxodo 24 estaban prohibidos. Y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Entonces, mis queridos hermanos, como podemos ver, el templo de Jerusalén, el templo de Dios, cuando quedó terminado, quedó lleno de imágenes por todas partes. En el arca de la alianza, en el lugar santísimo y en la parte del templo también estaba lleno de todo tipo de imágenes en alto relieve y en bajo relieve. Ahora, mis queridos hermanos, presten atención a lo siguiente. Si de verdad lo que Dios prohibió en Éxodo 24 es todo tipo de imágenes, entonces Dios se va a poner furioso con Salomón. Lo va a tratar de idólatra, le va a decir, hágame el favor y me quita esas imágenes de mi templo, yo no quiero eso, eso es pecado, eso es idolatría. Si de verdad una imagen es lo mismo que un ídolo, Dios, créanme que se va a enojar y va a hacer sacar todas esas imágenes de ese templo y va a rechazar ese templo porque está lleno supuestamente, según algunas personas que entienden que una imagen es lo mismo que un ídolo, según esas personas está lleno de ídolos ese templo. Ahora vamos a ver qué fue lo que hizo Dios cuando le presentaron ese templo lleno de imágenes por todas partes. Vamos a ver qué tanto se disgustó. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 9:1. Presten atención a lo que dice. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Yahvé y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, se apareció Yahvé a Salomón por segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo el Señor, yo he oído tu oración. Escuchen lo que le dijo el Señor. Escuchen, presten atención. Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Ojo a esto. Yo he santificado esta casa que tú me has edificado. Ay, Dios mío. Yo he santificado esta casa que tú me has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. No solamente, escuchen, no solamente la santifica, la bendice, sino que dice que va a poner ahí su nombre para siempre. Además de eso, mire, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Ay, Dios mío, mire lo que el Señor hace. Contrario a lo que pensaban aquellos malos estudiantes de la Biblia, que solo van a ella a buscar lo que les conviene, pero desechan todo lo demás, miren lo que Dios hizo. Bendijo ese templo, santificó ese templo, puso su nombre en ese templo y puso sus ojos y su corazón para siempre en ese templo. Entonces esto es tremendo, porque todas aquellas personas que pensaron que Dios se iba a enfurecer, que iba a hacer sacar todas las imágenes de ese templo, se llevan la sorpresa de que a Dios le agradó, de que Dios santificó ese templo, de que Dios puso su nombre en ese templo, que puso sus ojos y su corazón para siempre ahí. Una gran sorpresa para todos aquellos malos estudiantes de la Biblia, que andan buscando en ella solamente lo que les conviene, pero desechan todo aquello que nos ayuda a complementar lo que verdaderamente Dios ha querido decir en su santa palabra. Pero es que además de todo esto hay más todavía. Los voy a invitar a buscar una imagen que mandó a hacer Dios y que seguramente los va a dejar todavía mucho más sorprendidos. Está en el libro de los Números, capítulo 21, versículo 4 y siguientes. Miren lo que dice.
Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriéramos en el desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de ese pan tan liviano. Hago un pequeño paréntesis, hermano, porque aquí vemos cuando uno es muy desagradecido con Dios. Ese pan del que ellos hablan ahí es precisamente el maná que les dio Dios en el desierto para que no se murieran de hambre. Miren cómo son de desagradecidos. Dios les da maná del cielo para que no se mueran, pero después ellos dicen que están fastidiados de comer ese mismo pan. Y eso que no les hablo de la relación que tiene este pan con la Eucaristía, que lo va a decir el mismo Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 6. Y eso que no les estoy hablando de eso, porque parece que hay gente a la que le está fastidiando la Eucaristía, que porque es siempre lo mismo y lo mismo. Miren lo que dijeron estos israelitas y miren el castigo que recibieron por ponerse a hablar contra Dios, porque les salvó la vida dándoles el mismo pan. Tremenda situación, pero no es lo que estoy analizando ahorita, algún día lo volvería a tomar. Pero ahí vemos como el pueblo se pone a hablar contra Dios y a criticar y a decir, comemos siempre de ese mismo maná, de ese mismo pan que ya nos da hasta fastidio. Miren lo que pasó por eso, miren. Y Yahvé envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor le dijo a Moisés, escuchen lo que le dijo el Señor a Moisés. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente y vivía. Ay, hermanos, tantas cosas que decir de este pasaje bíblico. Yo me hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios no tiene poder para que cuando una serpiente mordiera a una persona, simplemente la persona fuera donde él le dijera, Señor, perdóname, y el Señor lo sanara? ¿Ustedes creen que Dios no podía hacer eso? Dios podía hacer eso. Dios podía decirles, miren, cuando lo muerda una serpiente, vengan, me piden perdón, y yo doy la orden de que queden sanos y listo. Dios lo hubiera podido hacer, pero ¿saben qué? Dios no hizo eso. Dios mandó a hacer una imagen de una serpiente. Y además de eso dio la orden que si a alguien lo mordía una serpiente, debía de mirar la imagen de la serpiente de bronce para quedar sano y para poder vivir. Ahora, tremendo esto, porque ahí nace otra pregunta. ¿Será que el Dios está induciendo al mismo pueblo a la idolatría? ¿O será que algunos hermanos todavía definitivamente no quieren entender que una imagen no es lo mismo que un ídolo? Ahora sí debemos tener claro una cosa y nosotros lo tenemos muy claro. No es que la imagen tenga poder, no era que esa imagen de esa serpiente tuviera poder, era que Dios mostraba su poder por medio de la imagen si las personas le eran obedientes a él. Porque pudo haber sido que una persona dijera, oiga, a mí me mordió una serpiente, pero yo que me voy a poner a mirar ese animal, yo me voy a poner a mirar una imagen para quedar sano. Si esa persona lo mordía una serpiente y hacía eso, pues esa persona se moría, porque la orden de Dios era que tenía que mirarla para quedar sano. Entonces, vuelvo y repito, no es que la imagen tenga poder, es que Dios manifiesta su poder por medio de la imagen para con aquellas personas que al ser mordidos por una serpiente fueran capaces de obedecerle a Él, fueran capaces de cumplir esa orden que Él les daba, que aunque a muchos seguramente les pareciera inaudita, era cumplir una orden que Dios les estaba dando, que para no morir, para poder vivir, debían de mirar esa imagen de la serpiente. Esta imagen obviamente la toma Jesús en el Evangelio de San Juan y lo vamos a tomar nosotros después para que expliquemos por qué nosotros los católicos tenemos a Cristo en los templos y en nuestras casas levantado en la cruz. Pero para lo que estoy demostrando es bien interesante que Dios, pudiendo sanar a las personas directamente, hubiera mandado a hacer una imagen y hubiera dado la orden de que si la persona no quería morir debía de mirar esa imagen y todo el que miraba la imagen quedaba sano. Muchas más cosas se pudieran decir de esto, pero vuelvo y repito, lo que me interesa en este momento es demostrarles por qué una imagen no es lo mismo que un ídolo. Como creen aquellas personas que nos acusan de idólatras por tener imágenes en nuestras casas y en nuestros templos. Ahora, de todo esto que les acabo de mostrar, nos quedan algunas preguntas. Vamos a mirarlas a ver qué podemos responder a esto. La primera,
¿Será que Dios es un Dios que se contradice él mismo? ¿Que prohíbe hacer imágenes, pero él mismo manda hacer imágenes? La segunda, ¿será que Dios mismo es el primero en cometer idolatría por mandar a hacer imágenes, pero no solamente por mandar a hacer imágenes, sino por bendecir un templo lleno de imágenes? La tercera, ¿será que estas personas como Bezalel, por ejemplo, que hicieron imágenes obedeciendo una orden del mismo Dios que les ordenó hacerlas, estaban cometiendo idolatría por hacer estas imágenes? Además, cuando dice la Biblia que Dios los llenó de su espíritu para que cumplieran esta misión, sería que estaban cometiendo idolatría estas personas por eso. Y la cuarta, otra más, por ejemplo, ¿será que el mismo Dios indujo al pueblo a la idolatría al ponerlos a mirar una imagen de bronce para que quedaran sanos? La respuesta a estas preguntas es muy sencilla, mis queridos hermanos. La respuesta es que ninguna de estas preguntas es cierta, es afirmativa. Y ninguna de estas preguntas es afirmativa porque una imagen no es lo mismo que un ídolo. Ojo, una imagen se puede convertir en un ídolo en la medida o en la manera en que, como les mostré en el primer tema, nosotros creamos, reconozcamos que esa imagen es Dios. De resto, una imagen no es lo mismo que un ídolo. Si una imagen fuera lo mismo que un ídolo, estas respuestas se convertirían en respuestas afirmativas y por tanto, el primero que estuviera cometiendo pecado, el que se estuviera contradiciendo, el que hubiera inducido a unas personas y a todo el pueblo a la idolatría, sería el mismo Dios, algo de lo que estoy seguro de que nadie se atrevería a afirmar. Yo estoy seguro de que ningún protestante se atrevería a afirmar que Dios es idólatra por esas cosas. Pero vuelvo y repito, la razón es que una imagen no es lo mismo que un ídolo. Dios jamás mandó a hacer ídolos, Dios mandó a hacer imágenes, que es una cosa muy diferente. Mis queridos amigos, tan cierto es que una imagen no es lo mismo que un ídolo por todo lo que les acabo de mostrar con la Sagrada Escritura, que los judíos jamás pensaron que las imágenes que estaban en el templo eran ídolos. Ellos sí sabían, y Dios se los va a decir muchas veces en un montón de pasajes bíblicos que nosotros vamos a analizar aquí uno por uno, de Salmo 115, de Isaías, de Deuteronomio, etcétera, uno por uno los vamos a analizar. Ellos sí sabían que para los pueblos cercanos al pueblo de Israel, las imágenes sí eran Dios, porque ellos veían a la imagen como Dios. Ellos no veían la imagen como una imagen, sino que ellos veían la imagen como ese Dios que esa imagen representaba. Pero los judíos jamás creyeron que las imágenes que estaban en el templo eran ídolos o eran dioses. Es más, todavía hay más. Vamos a mirar más adelante que cuando Jesús llegó al templo de Jerusalén, que ya no era el original, pero era una réplica del anterior, Jesús nunca dijo nada por las imágenes que estaban en ese templo. ¿Saben qué hizo Jesús? Hizo un juguete y le dio juguete a todos aquellos que habían convertido el templo, casa de oración, en una cueva de bandidos, de ladrones, porque lo único que hacían ya era sacarle platica a la gente allá mismo. Habían convertido el templo en un negocio. Entonces Jesús no le va a dar juguete a los templos donde hayan imágenes. Jesús le va a dar juguete a los templos donde solamente se piense en hacer negocio con la fe. A eso sí les va a dar juguete Jesús. Pero no solamente eso, los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, antes de que este templo fuera destruido en el año 70 por los romanos, iban a hacer oración a ese templo. Entonces es muestra también de que para los apóstoles las imágenes que estaban en el templo no eran ídolos, eran simplemente imágenes y ya. Vuelvo y repito, contrario a los griegos, a los pueblos paganos que estaban alrededor, que para ellos una imagen sí era Dios. Y eso sí es pecado, eso sí es idolatría. En el momento en que usted reconozca que una imagen es Dios, eso es pecado y eso es idolatría condenada por la Sagrada Escritura. Pero como les he dicho varias veces, yo no conozco el primer católico que crea que una imagen de yeso es Dios. O yo no conozco el primer católico que crea que María es Dios, o que Pedro es Dios, o que Pablo es Dios, etcétera, etcétera. Yo no lo conozco todavía. Si lo llegara a conocer, me sentaría con él y le diría: eso es pecado de idolatría. En el momento en que reconoces que una persona, animal o cosa es Dios, estás cometiendo pecado de idolatría. Pero vuelvo y repito, ni Jesús, ni los apóstoles, ni ningún judío, ni siquiera Pablo, que era también formado en las Sagradas Escrituras, creyó alguna vez que las imágenes que estaban en el templo que Dios bendijo eran dioses. Por todo esto, mis queridos hermanos, es que nosotros los católicos
no creemos que una imagen sea lo mismo que un ídolo. Vuelvo y repito lo que he dicho varias veces, sí creemos que una imagen se puede convertir en un ídolo, pero eso es una cosa muy diferente. Pero los he comprobado con la misma Sagrada Escritura, que tener una imagen o que una simple imagen no es idolatría, no es tener un ídolo. Ahora yo quisiera terminar preguntándole a estos hermanos que a lo mejor están viendo este video y no son católicos y que han ido a un montón de iglesias donde les han mostrado un montón de pasajes bíblicos donde Dios prohíbe la idolatría y donde supuestamente Dios prohíbe las imágenes como Éxodo 24, pero jamás les han mostrado estos pasajes que les acabo de mostrar donde Dios ordena hacer imágenes, donde Dios le da su espíritu a un grupo de personas para que cumplan con esa misión, donde ellos la cumplen, pero además de eso, donde Dios bendice, pone su nombre, sus ojos y su corazón en un templo lleno de imágenes por todas partes. ¿Por qué se lo han ocultado? ¿Qué intención tienen las personas que les ocultan esto? ¿Acaso no será deshonestidad de parte de estas personas que no te muestran esto para que tú te hagas una idea más coherente con la verdad? Para que tú puedas profundizar más en la Sagrada Escritura y puedas tener un mensaje más claro de lo que realmente Dios ha revelado. Ahora, vaya pregúntele a estos supuestos maestros que te han enseñado, pero nunca te han mostrado estos textos bíblicos, ¿por qué se los ocultaron? ¿Qué intención tenían? ¿Por qué no fueron honestos contigo? Pregúntales a ver qué respuestas te dan. Seguramente te van a salir por ahí con cualquier bobada, pero eso ya está en usted, si se los cree o no se los cree. Yo les he dado capítulos y versículos de la Sagrada Escritura para que ustedes los lean y para que ustedes se den cuenta. Y todos esos pasajes bíblicos que nos hace falta meditar, que hablan de dioses que no ven, de que tienen boca y de que no hablan y de todo eso, los vamos a analizar uno por uno dentro de su contexto para que ustedes se den cuenta de qué realmente estaba hablando Dios, a quiénes les estaba hablando y para que terminen de comprobar que Dios no se contradice. Dios no está mal de la cabeza para andarse contradiciendo, Él no necesita hacer eso. Él no tiene ninguna necesidad de andarse contradiciendo, de andar induciendo al pueblo a la idolatría y de andar dándole su espíritu a unas personas para que cometan un pecado. Él no tiene ninguna necesidad de hacer eso. Entonces con esto ustedes se dan cuenta, mis queridos hermanos, por qué es tan peligroso coger un versículo bíblico, descontextualizarlo y sacar una doctrina de ahí. Ahí se dan cuenta lo peligroso que es eso y ahora entienden también por qué hay un montón de doctrinas por ahí donde la gente no se entiende con la Sagrada Escritura, donde las personas se pegan de un versículo bíblico, fundan una iglesia, se separan de la iglesia de Cristo y listo. Facilito. Los hacen creer solamente un versículo bíblico, se olvidan de todo lo demás que hay en la Biblia y ahí los tienen para siempre, llenándoles los bolsillitos de plata, poniéndolos a vivir bien a ellos, a sus hijos, a los que están cercanos a ellos, todo porque hay personas que no se quieren formar bien con la Sagrada Escritura y no quieren profundizar bien en lo que realmente nosotros enseñamos como doctrina. Entonces también es un llamado a los católicos. Por favor, católicos, fórmense. Para eso Jesús dejó maestros en la iglesia. Si dejó maestros es porque necesita que las personas se formen. Pero si ustedes no gastan tiempo en formación, pues entonces son presa fácil de los falsos profetas, lobos vestidos de oveja, como va a decir Jesús, que van a venir a intentar robarles la fe, que van a venir a engañarlos y que van a venir a tratar de llevárselos para sus iglesias personales, no fundadas por Jesús, sino fundadas por puros hombres. Nos quedamos hasta aquí el día de hoy, pero nos quedamos pendientes de nuestra próxima catequesis sobre el tema de la idolatría según las Sagradas Escrituras. Que el Señor los bendiga.